Gracias le damos a Dios siempre porque tenemos un nuevo día de estar en su casa, de poder escuchar su palabra, de poder alabarle, de honrar de inclinar, ¿cierto?, nuestro corazón, inclinar nuestro cuerpo, como dice el salmista. Alma mía, alaba al Señor aún cuando mi cuerpo no quiere porque está cansado. Y hoy la mayoría viene del trabajo, de la universidad, del colegio. Y este es un momento, ¿cierto?, donde decimos, alma mía, alaba al Señor y pon atención, porque es lo que mi alma de verdad necesita. Uno de los puntos importantes de nuestra vida es cuando pasamos aflicciones, pasamos enfermedades, problemas. Y creo que cuando estamos nosotros en ese momento, la vida en particular, no le tomamos atención a las cosas que nos comentan. No sé si usted en esos momentos, cuando está en aflicción, cuando está en un mal momento, usted puede reflexionar sobre lo que le dicen los demás. Si es que usted está abierto al problema que tiene el de al lado. No, porque usted se está centrando en su problema. Y eso es una característica del ser humano, algo totalmente normal. Y cuando a nosotros se nos dice, supongamos, estamos en un mal momento, y a nosotros nos dicen, es que tú eres una mala persona, nuestra mente dice, no, yo no soy así. No, es que tú hiciste las cosas mal. No, yo no hice las cosas bien. Y uno pone una barrera, no siempre, ¿cierto? Pero en esos momentos de la vida, uno pone una barrera. Y quiero que vayamos a Marcos 14, del 26 al 31, para que veamos un episodio maravilloso que tiene que ver con esto, con las aflicciones y con lo que el Señor nos quiere decir en ese momento. Entonces en Marcos 14, del 26 al 31, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Marcos 14, del 26 leemos, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Cierre sus ojos, hermanos. Bendito Rey, tú eres toda sabiduría. Eres, Señor, todo conocimiento, todo lo sabes y conoces también nuestro corazón. Sabes, Señor, cómo actuaremos mañana, cómo actuaremos el otro mes y cómo será el fin de nuestra vida. Por eso hoy te pedimos misericordia, para que podamos actuar como tú deseas, Señor. Ponemos a este tu pueblo en tus manos, Señor, para que tú nos des sabiduría. Espíritu Santo, háblanos, porque tú tienes, Señor, lo que necesitamos. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos el versículo 26, la versión NTV, por favor. La idea de usar una versión más actualizada es que nosotros podamos entender más de lo que ya vamos a comprender. Porque ya estos modismos de la Reina Valera son más españolizados.
Entonces dice, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Al terminar la cena de la Pascua, todo el pueblo judío entonaba los salmos 115 al 118, que constituían la segunda parte de lo que los judíos llamaban el gran Halel. El término en hebreo que significa alabanza a Dios. Con seguridad, ¿quién entonó este cántico? Jesucristo. Ahí dice, luego cantaron, espectacular, escuchar a Jesús cantar, ¿o no? Espectacular. Verlo. Si uno cuando canta, hermano, yo he estado jueves acá, martes, y la presencia es hermosa. Imagínense ver de pie al maestro cantando, yo creo que uno se derrite. Yo creo que ni siquiera podían cantar de lo hermoso que era. Palabras santas, una voz hermosa. Todos estos capítulos eran especiales para la ocasión en particular. En Salmo 116, del 1 al 4, para que veamos un poquito del cántico que se hizo en ese momento. Un poco de trasfondo también. Jesús estaba en la última cena con sus discípulos. Y luego de que terminaron la cena, cantaron. Viene esta parte. Salmo 116, del 1 al 4. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Hermanos, ¿qué venía luego de esto? La crucifixión de Jesús. Hermoso. Imagínense, el Señor cantando esto, sabiendo lo que iba a ocurrir. Perfectamente. Era una ocasión espectacular, precisa, donde el Señor iba a cantar estas hermosas palabras que hablaban de Él mismo. Hermoso. Es notable que Jesús pudiera cantar esa noche donde Él iba a ser crucificado. Esa noche donde Él dijo, Padre, que pase de mí esta copa. Donde Él botaba gotas de sangre, sudaba por la presión, por todo el peso que estaba sobre su espalda, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Claro, nosotros cuando no somos cristianos, no tomamos el peso, no entendemos esto. Pero si nosotros empezamos a contar todas nuestras maldades, más las de mi hermano, más las de mis padres, de mis hijos y de los millones y millones de personas que existieron, vemos el tremendo peso que tuvo que soportar nuestro Señor Jesús. Y ahí encontramos o entendemos lo que ocurre acá, recién. Pero de otra manera no podemos entender lo que vive Jesús. Pregunta para usted, hermano, ¿podría usted cantar en tales circunstancias? En un momento de dolor. Lo ideal, hermana, ¿cierto? En un momento de enfermedad. Donde cualquier cosa que nos dicen nos negamos. Es que no es así. Yo no merezco esto. Cuando decimos, porque yo creo que muchos hemos dicho, cuando decimos, nadie sabe por lo que estoy pasando.
Nadie me puede a mí consolar porque nadie ha vivido lo que yo he vivido. Le quiero decir que Jesús ha vivido peores cosas que las que usted vivió, porque tuvo que soportar nuestros peores pecados. Y cuando alguien, ¿cierto?, nos abraza y nos quiere consolar, por dentro decimos, Él no conoce nada. Pero usted debería pensar, ese abrazo, ¿y si me lo está dando Jesús? Y estoy tan metido en mi dolor que no veo más allá de lo que Jesús está haciendo por mí. Jesús lo sabe y entiende muy bien el dolor y la angustia. Pero aún así Jesús puso un cántico en sus labios para entonar ¿a quién? A su Padre. Y muchas veces nosotros no entonamos un cántico solo porque estamos cansados, o solo porque no quiero, o muchas veces es que no me gusta esa canción. ¿Sí o no? Es que la letra a mí no me gusta, no encuentro que sea tan bíblica. Pero el Señor te pide que adores, aún en tu dolor. Honrar a Dios, a pesar de las circunstancias. Otra cosa, Jesús se preocupó de cada detalle. A pesar de ser medianoche. Recuerde que los judíos, ¿qué hacían? Comían la Pascua, ¿cierto? Y luego cantaban el himno y descansaban. Pero Jesús sabía lo que iba a ocurrir esa noche y se preocupó de cada detalle. Y a pesar de ser medianoche y haber tanto peligro, recuerden que antes no asaltaba una persona, sino que iban cuadrillas. Cuadrillas que asaltaban. Recuerde lo que le pasó al buen samaritano. Lo dejaron casi muerto. Jesús salió de la ciudad para no causar ningún disturbio al jefe de la familia donde estaba celebrando la Pascua en la misma ciudad. Mire el detalle hermoso de Jesús. ¿Qué ocurrió? Jesús sabía muy bien que lo iban a ir a buscar, ¿o no? Estaba preparado ya. Judas ya había entregado al maestro. Y Jesús dijo, no voy a ocasionar ningún problema a ese hombre que me prestó este lugar para hacer esta cena. ¿Y usted cree que el Señor no se preocupa de cada detalle de su vida? Si a usted le pasa algo, es por algo. Sea bueno o sea malo, es la voluntad del Señor. Y cada cosa es para un crecimiento, aprendizaje o acercarse al Señor. Y debemos preguntarle a Él, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que debo cambiar? Versículo 27 al 28 de Marcos 14. En el camino, mientras iban a... No me acuerdo dónde iban. ¿Dónde iban? Bueno, sí, yo sé. Iban a Getsemaní, ¿cierto? Porque Jesús tenía que hacer su oración con los discípulos. En el camino, mientras iban, Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán. Los discípulos ya iban con una cara larga, sabían que Jesús tenía que padecer y no querían. ¿Y qué les dice Jesús? Todos ustedes me abandonarán. Y ahí viene, ¿cierto?, el sentimiento de, no, ¿cómo se te ocurre, Señor? Hermano, usted es pecador. No, hermano, ¿cómo se le ocurre que yo soy pecador? ¿Usted es mentiroso? No, ¿cómo se le ocurre que soy un mentiroso? ¿Cierto? Pero somos pecadores.
Porque la redención viene de Jesús, no de mis actos. Entonces, todos ustedes me abandonarán. Y Jesús hermoso cita las Escrituras, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Hermanos, nuestro Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, idearon este plan maravilloso. Y Jesús, aún siendo todo hombre, se apegó al plan. ¿Y qué nos queda a nosotros como simples mortales? Apegarnos a este plan maravilloso que tiene para nuestras vidas. Versículo 28. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Entonces, ustedes se dispersarán, yo seré herido, pero cuando resucite, parece que no tomaron en cuenta esto los discípulos. ¿Sí o no? Señor, ¿por qué te vas a morir? No, te necesitamos. Pero el Señor les dijo: voy a resucitar. Y cuando estaban en esa aflicción, no escucharon el plan maravilloso que tenía el Maestro. Y hay algo maravilloso anteriormente. ¿Qué hizo Jesús cuando murió su amigo Lázaro? Lo resucitó, diciendo: si yo puedo resucitar a él, que ha pasado más de 3 días muerto, obvio que puedo yo resucitar, cuando yo lo desee. Pero ¿dónde estaba el corazón y la mente de los discípulos? No, se va a ir. No quiero que se vaya, se va a morir. ¿Por qué tienes que sufrir? Jesús no dijo esto para condenar a sus discípulos, sino para mostrarles que Él en verdad estaba en control de la situación. Cuando el Señor te dice algo, no digas: no creo que el Señor me esté hablando a mí. Le está hablando a mi hermano de al lado. Le está hablando a mi esposa. Pucha, justo no vino el hermano, que esa era palabra para él. ¿Cierto? Y empezamos a pensar en otros y en nosotros no. ¿Sabe, hermano? Hermana, porque yo sé, porque yo también lo he hecho. Y es algo natural en el ser humano. No en el espíritu, en el ser humano. Para demostrar que las Escrituras en cuanto al sufrimiento del Mesías debía cumplirse. Y si el Señor dice que vamos a sufrir, ¿vamos a poder escaparnos de esto? No. Y renegamos: ¿por qué tengo que sufrir, Señor? Jesús, como decía el versículo 28, estaba dando instrucciones claras. Instrucciones precisas de lo que deberían hacer después de su muerte. ¿O no? Jesús, si nos dices esto es porque tal vez ya no vamos a poder hablar de nuevo contigo. ¿O no pensaron así? Si el Señor me lo dijo es porque va a ocurrir y debo obedecer. Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El milagro más espectacular que pudo haber hecho Jesús en vista de sus discípulos fue resucitar. Porque pudo haber hecho una galaxia, pero nunca hubiéramos sabido. Porque hasta el día de hoy hay nuevas galaxias. ¿Y quién las crea? Jesús.
porque todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Esto fue realmente importante, porque después de que Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado, ¿qué pasó con los discípulos? Se dispersaron. Cada uno volvió a su oficio, cada uno volvió a esconderse. Y el grupo de los apóstoles parece que quedó fraccionado, dividido, durante algún tiempo, hasta que en el momento que volvemos a verlos nuevamente en Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado. Esto está en Mateo 28, 16. De alguna manera, lo puede anotar si quiere, después lo busca. De alguna manera el Señor estaba actuando como el buen pastor que va delante de sus ovejas, indicando el camino cuando atraviesan por el valle de sombra de muerte. Salmo 23, 4, ahí aparece. Cuando muere Jesús, ellos se sintieron en el valle de sombra de muerte. ¿Y qué les dijo Jesús? Resucitaré y nos vamos a juntar. Hermoso. Además, el buen pastor que reúne nuevamente a las ovejas que habían sido esparcidas. Y el Señor está en constante trabajo de pastor. Porque puede ser que usted diga, no, es que yo nunca me he alejado de la iglesia. Claro, podemos venir todos los días, pero en nuestra mente, en nuestro trabajo cotidiano, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, empezamos de a poco a alejarnos de nuestro Señor. Y ahí es donde el Señor vuelve a buscarte. Versículo 29. Aquí hay algo. Aquí yo me siento identificado con Pedro, ¿cierto? Todos somos Pedro acá. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Fuerte. Fuerte porque sabemos lo que ocurre después. Fuertísimo. No, Señor, si yo te voy a amar. A veces tomamos decisiones llorando, tomamos decisiones en la enfermedad, en algún problema. Y el Señor no quiere que tomes esas decisiones así, porque sabe que no las vas a cumplir, sino que tomes decisiones conscientes de que lo vas a hacer. Señor, te prometo esto, esto y esto. El problema es que si le prometes a Dios es peor. Por eso el Señor dice que Él prefiere que tu sí sea sí y tu no sea no. Y no que digas, sí, en verdad yo te prometo que mañana voy a estar acá. Eso no le gusta al Señor. Si tú dices que vas a estar, estás. Si tú dices que le vas a ofrendar, ofrendas. Si dices que vas a diezmar, lo haces. Si dices que vas a buscar de Él, lo haces. Eso es lo que quiere el Señor. No decir, Señor, si me sano, estamos mal. Porque no debemos hacer las cosas por las circunstancias, sino que por una decisión de amor, por Jesús. Podemos tener otros ejemplos de cómo pudo Pedro haber respondido. ¿Se imagina haber otra respuesta? Jesús es la verdad, no importa lo que nosotros hagamos y pensemos.
Jesús sigue siendo la verdad, el camino, la vida. Y que su voluntad se hará de todas maneras. Hagamos lo que hagamos, estemos enojados, dejemos de diezmar, dejemos de venir. Hermano, hagan lo que quieran. La voluntad del Señor se va a hacer igual. Para bien o para mal. Entonces, ¿qué debíamos haber hecho nosotros en ese momento? ¿O Pedro? Jesús también, nosotros hubiéramos dejado a Jesús, perdón, nosotros también hubiéramos dejado a Jesús. Y podríamos haber dicho, los demás te pueden traicionar. Los demás pueden traicionarte, defraudarte, pero yo no, Señor. Confía en mí, Señor. Yo soy diferente. No como ese hermano que nos saluda en la puerta. Hermanos, son ejemplos que no tienen importancia. No se siente identificado. Si hubiera estado en la época de Jesús, hubiera muerto por Jesús. Eso diríamos, ¿cierto? No, me pongo una espada y me pongo a pelear con todos los romanos. Y que me pongan al lado crucificado con Jesús. Y evangelizo a los dos ladrones también. ¿Cierto? Como siendo nosotros los héroes, los buenos. Lo digo porque yo también lo he pensado. Me hubiera gustado ser ese hombre, ¿cierto?, que le ayudó a Jesús con la cruz. Pero no fue ningún discípulo, fue un gentil, para que no se vanagloriaran de que eran discípulos, de que eran creyentes, porque nosotros en forma de creyente no lo hubiéramos hecho, estaríamos esparcidos. Muchos nos sentimos totalmente seguros de nosotros mismos. No, yo jamás voy a hacer eso. No, yo jamás voy a hacer lo que hizo el hermano, lo que hizo. No, jamás. Pero debemos ser humildes, porque también puedo caer en eso. Y somos buenos para juzgar. Oh, el hijo del hermano lo que hizo. Tú agradece a Dios que no caíste. Y ayuda a tu hermano para que Satanás no se lo lleve. Pero somos buenos para juzgar. Y eso es lo que el Señor no desea de nosotros. No debemos confiar en nosotros, ni tampoco en nuestras cualidades ni capacidades, porque todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Todo. Hermano, yo agradezco mucho al Señor no haber estado ahí para defraudar al Señor. Pero en verdad, si yo hubiera estado ahí, hubiera sido peor que ellos. Porque el miedo, el horror, imagínense, las tinieblas que en ese momento rodeaban, todo eso, el ambiente. Agradezco que el Señor me hizo nacer hoy, acá, donde puedo conocer todo eso hermoso y no traicionarlo. Pero sé que si hubiera estado ahí lo hubiera hecho. Versículo 30 de Marcos 14. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Fuerte. 3 veces que me conoces. Bueno, los que conocen la historia y luego en un mes más, yo creo que unas 3 semanas más, van a ver hartas películas
para que nos acordemos bien de lo que ocurrió en ese momento, ¿cierto? Pero es lindo saber lo que ocurre después, porque hace que cuando nosotros leamos estas cosas tengan más sentido. ¿Sí o no? Pablo escribe algo maravilloso y es como nuestra vida actúa en Romanos 7 del 18 al 25. Vamos a leer un poquito solamente. Romanos 7 del 18 al 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, ¿cierto, hermano? Queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Después, si tiene tiempo, lo lee completito. Y debemos entender que nuestro espíritu quiere hacer la voluntad del Señor. Pero hacemos lo que no queremos hacer. Por eso dependemos de nuestro Señor, de su perdón, de su misericordia. Cuando entendemos nuestra debilidad, cuando aceptamos que somos débiles, recién ahí nos damos cuenta de todo lo que hacemos por Dios y nuestra vida empieza a entregarse a Él. Señor, no puedo con esto, ayúdame. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Soy débil. No soy fuerte. No tengo las capacidades que pienso que tengo y que los demás se maravillan cuando me ven. No. Tú, Señor, obras por mí. Ha sido pura misericordia. Nada ha sido nuestra propia voluntad. Versículo 31. No, exclamó Pedro enfáticamente. Es poético esto, pero vemos como que Pedro le grita a Jesús. No. Dice, exclamó enfáticamente. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Y le echamos la culpa a Pedrito nomás. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se unieron. Pero vemos como el Señor es tan maravilloso que restaura a Pedro. Porque fue el primero que se atrevió. Obviamente los demás también decían hacer eso, pero no lo hicieron. ¿Qué pasaría, si volvemos un poquito atrás, si Pedro hubiera aceptado las palabras del Maestro, que le dijo, ¿tú me negarás 3 veces? ¿Qué hubiera pasado si nosotros humildemente hubiéramos dicho, Señor, voy a meditar lo que me dijiste? Tienes razón. Lo más probable es que yo te voy a negar. Porque aunque yo grite con todas mis fuerzas, se va a hacer tu voluntad. Aunque yo decrete, profetice, caigan arcángeles, se va a hacer la voluntad de Jesús y no mi voluntad. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera aceptado las palabras del Señor? Se habría ahorrado una enorme angustia y dolor. ¿Qué tal hubiese sido, Señor? Me cuesta creer que soy un hombre así.
Pero si es cierto que tengo tal debilidad, sálvame del acto horrible que dices que voy a cometer. Así debiéramos responder nosotros. Señor, sálvame. Sálvame de las cosas horribles que te hago. Porque pensamos que hacemos todo bien. Si hubiese dicho esto, el Señor Jesús le hubiera librado de su inminente caída. Porque estaba actuando conforme al Espíritu. De decir, Señor, tienes razón. Yo soy así. Yo soy pecador. Y que en cualquier momento que soy vulnerable voy a traicionarte. Sálvame. Pero nosotros no somos así. El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Mejor. Por lo tanto, debemos aceptar su palabra porque nos describe. Cuando dice su palabra, que su palabra es un espejo. La única forma que usted pueda arreglarse y sentir que se ve bien es viéndose al espejo y arreglándose en ese momento. La única manera que usted se sienta bien con el Señor Jesús y en una comunión es a través de la palabra. Saber si estoy haciendo las cosas bien o mal. Eso es lo que habla sobre el espejo. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Y la arrogancia antes de la caída. ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo no te voy a fallar. Dice Proverbios, no seamos orgullosos, seamos humildes. Señor, tú me conoces y sabes cómo voy a reaccionar. Sálvame de cómo es mi carácter, de cómo actúo, solo por amor a ti, para que tú seas honrado de los que no te conocen. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. No digamos que somos inteligentes y que las sabemos todas. Siempre la sabiduría del Señor nos puede salvar. Y 1 Corintios 10, 12. Para concluir, esta es una palabra que la conocemos y la hemos utilizado mucho. Si ustedes piensan que están firmes, si yo pienso que estoy firme, Señor, dame el cuidado de no caer. Dame, Señor, el cuidado de no caer. Sálvame de no caer, porque dependo de ti. Mi vida, mis actitudes, todo lo que soy, depende de ti. Porque si fuera por mi inteligencia, te negaría, te traicionaría y sacaría lo peor de mí. Cierra sus ojos, hermanos, vamos a orar. Bendito